Gloria a Jesús. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Cristo. Vamos a hablar esta noche sobre dos milagros de Jesús. Dos milagros de Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que esta noche tu presencia sea muy poderosa, Señor, aquí. Que a través de la exposición de tu palabra los ojos del entendimiento sean alumbrados y las voluntades sean movidas hacia ti, como aquel Jairo y aquella mujer también de flujo de sangre corrieron hacia ti. Así hoy, esta noche, Señor, todos los que escuchen este mensaje puedan correr hacia ti, sabiendo que tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y que tú sigues haciendo milagros. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, Padre. Amén y amén. Los eventos más gloriosos de la historia humana no provienen de los hombres, sino del Dios que se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo. El registro histórico y profético más extraordinario que existe no es de inspiración humana, sino que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y me refiero a la Biblia, la palabra de Dios. Y es precisamente en la Biblia, la palabra de Dios, donde el apóstol Juan nos dijo en el capítulo 21, versículo 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El apóstol Pedro también dijo en Hechos capítulo 10, verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que yo quiero decirles esta noche es que los eventos más gloriosos que han sucedido y que sucederán en la historia humana, todos, absolutamente todos, tienen que ver con la persona de Jesús. Amén. Aquellos que tuvieron el privilegio de escucharle dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como él. Aún sus discípulos se asombraban de Cristo y eran capaces de decir: pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Un espíritu inmundo fue capaz de decir lo siguiente: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. A cada paso que Jesús daba, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados, aún los muertos eran resucitados. Por esa razón, el profeta Isaías profetizó acerca de Cristo 700 años antes y dijo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
Esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre no era otro sino el Señor Jesucristo, que caminó por aquellas tierras trayendo la libertad que ellos necesitaban, trayendo el Evangelio de Dios, trayendo el reino de Dios a la tierra. Jesús caminó por ciudades y aldeas de Palestina, predicando, sanando, liberando a la gente. A su paso, todos se asombraban, todos se quedaban atónitos, y no solamente por las palabras de gracia que salían de su boca, sino también por los milagros que Jesús realizó. El propio Nicodemo, un maestro en Israel, fue capaz de decirle a Cristo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Alabado sea Cristo. De todos los milagros que Jesucristo hizo, solo se registraron algunos en los evangelios. Hoy veremos apenas 2 de esos extraordinarios milagros que hizo Cristo. Y si el Espíritu Santo fue capaz de plasmar estos 2 milagros aquí en la Escritura, sin duda es porque alguna enseñanza provechosa tienen para nosotros. Y escuche bien lo que le voy a decir esta noche. Y si algo quiero que se graben y se lleven para su casa, es lo que dice la palabra de Dios. Escuche: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo mismo que Jesús hizo ayer, lo hace hoy y lo hará siempre. Alabado sea Dios. Amén. Sin más, les invito a pasar a ver estos 2 extraordinarios milagros de Cristo. Marcos 5, verso 21, dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Estos 2 milagros que vamos a comenzar a enseñarles y mostrarles en la noche de hoy, quedaron registrados en 3 de los 4 evangelios. En el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Marcos, que nos ocupa esta noche, pero también en el Evangelio según San Lucas. Y fue precisamente el evangelista Lucas, hablando de estas multitudes que rodearon a Cristo, que dijo que esa multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Alabado sea Dios. Todos estaban allí esperando a Cristo, y cuando lo vieron le recibieron con gozo, dijo el evangelista Lucas. Pero yo quiero hacer una salvedad en esta noche. Ciertamente donde quiera que Cristo iba, las multitudes le seguían. Pero no podemos olvidar que fue una multitud la que le dijo a Pilato: crucifica a Cristo. No podemos olvidar eso. Por eso el énfasis de nuestro Señor Jesucristo no está en las multitudes. El énfasis de Cristo está en los discípulos. Porque las multitudes, amados hermanos, pueden estar contigo hoy, pero mañana no pueden estar. Las multitudes pueden acompañarte siempre que los vientos sean favorables. Pero cuando los vientos no son favorables, sino contrarios, solo los discípulos se quedan. Amén. Alabado sea Dios. Es por eso que el mandato del Señor fue: vayan y hagan discípulos. Él no dijo vayan y hagan multitudes. Él dijo vayan y hagan discípulos. Si algún día vienen las multitudes aquí, amén, las vamos a recibir con mucha alegría. Pero nosotros queremos que todo el que venga se convierta en un verdadero discípulo de Cristo. Aleluya. Aleluya. Pero lo cierto es que la Biblia dice que se reunió
alrededor de Cristo una gran multitud. Fíjense, no dice multitud, dice gran multitud. Es decir, miles y miles estaban allí, agolpados alrededor de Cristo. Y miren lo que dice Marcos 5:22, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Cristo. Mis amados, amados, Jairo se humilló delante de Cristo y enfrente de toda esa multitud. Había miles y miles allí, pero este hombre llamado Jairo no le importó las multitudes, no le importó lo que la gente tuviera que decir, sino que él vino, y dice la Biblia que en cuanto vio a Cristo se postró a sus pies y comenzó a rogarle mucho. Eso se llama humillación. Eso fue lo que hizo Jairo. Se humilló a los pies de Cristo. Y Jairo era un dirigente en la sinagoga. Tenía una posición social. Tenía una religión. A Jairo todo le iba bien. Alabado sea Dios. Hasta que un día la tragedia tocó a su puerta. Su niña de 12 años estaba agonizando. Bendito sea Dios para siempre. Y Jairo se dio cuenta en ese momento que ni el dinero que él tenía, ni la posición social que él tenía, ni su religión que él tenía podían hacer nada por él. Había una sola persona que podía ayudarlo: Jesús. Jesús. El único problema es que los escribas y fariseos odiaban a Cristo. Y Jairo sabía muy bien que si él venía a Cristo, lo podía perder absolutamente todo. Pero a Jairo no le importó perderlo todo, porque pesó más en él el corazón de Padre que todo lo demás. Por eso cuando él vio a Cristo, dice la Biblia que él se postró a los pies de Cristo y que él comenzó a rogar mucho, alabado sea Dios, diciendo: Señor, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es humillarse, eso es rebajarse. Jairo rogó, Jairo pidió con humildad a Cristo que por favor sanara a su hija. Y no solo le rogó, sino que dice la Biblia que le rogó mucho. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo permitió que Jairo rogara mucho? Y hay una simple respuesta a este asunto: es que el Señor quería enseñarnos a todos, a los que estaban allí y a nosotros también, quería enseñarnos la importancia de la persistencia y de la insistencia en la oración. Amén, así es. El Señor quiere enseñarnos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nos está enseñando el Señor cómo es que tenemos que orar, cómo es que tenemos que hacerlo, rogando a los pies de Cristo, pero rogando mucho. Alabado sea Dios. Es una oración sincera, una oración que sale de lo profundo del corazón, porque allí había un padre necesitado, en angustia. Su hija estaba agonizando. Alabado sea Dios.
No es una oración cualquiera, no es un simple ritual, no, es una oración profunda que sale del corazón, humillado y postrado a los pies del Señor, clamando y rogando hasta que obtenga la respuesta, porque Él sabe que el único que puede ayudarle se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mientras la gente se apoye en cualquier cosa que no sea Jesús, mientras la gente crea que tiene algo que le pueda ayudar, no irá a rogarle a Cristo de esa manera. Pero tampoco Cristo irá a ayudarle de la manera que hizo con Jairo. Alabado sea Dios para siempre. Y Jairo tenía una sola petición. Una sola. Él decía a Cristo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una escena tremenda, hermano. Muy conmovedora. Y Cristo dejó que la escena se repitiera para que todos allí y nosotros aprendiéramos cómo es que se clama, cómo es que se ora, cómo es que se busca el rostro de Dios. Aleluya. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Déjame yo me sentí para ti. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fue pues con él. Aleluya. Esa fue la respuesta de Cristo. Fue pues con él. Jairo clamó, Jairo se humilló y Cristo dijo: sí, Jairo, te voy a ayudar. Voy a tener compasión de ti. Voy a ir a tu casa. Alabado sea Dios. Yo no sé si alguien aquí quiere que Cristo vaya a su casa. Aleluya. Pero no hay respuesta más hermosa que esa. Que el Salvador del mundo diga: voy contigo a tu casa. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo viene a nuestra casa, tenga por seguro que los problemas que hay allí se van a resolver. Cuando Cristo decide acompañarnos y contestar ese clamor, tenga por seguro que el milagro viene. Aleluya. No importa cuán grande sea el problema, Cristo es más grande que nuestros problemas. Lo más glorioso no es orar y orar, lo más glorioso es tener la respuesta de Cristo. Fue pues con él. Alabado sea Dios. Fue muy glorioso. Y déjeme decirle que Cristo no estaba obligado a ir. Pero él decidió ir a casa de Jairo. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. El favor. La misericordia de Dios. Aleluya. La Biblia es clara y dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Gloria a Dios. Porque hay gente que no recibe porque no piden, porque no buscan y porque no perseveran en oración. Porque hay gente que no recibe porque va en una actitud incorrecta ante Cristo. Hay gente que le demanda a Cristo. No, esa no es la manera correcta. La manera correcta es ir humillado a los pies de Cristo. Aleluya. Amén, aleluya. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Alabado sea Dios. Esa es la actitud correcta. Si tú quieres que Cristo vaya contigo, si tú quieres la respuesta del Salvador. Yo quiero recalcarte esta noche que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Todo el que venga a Cristo en esa actitud tiene la respuesta de Cristo. Amén, Aleluya. así es. Bendito sea el Señor.
Y dice la palabra en Marcos 5:25, hermano, que cuando él iba con esa multitud que la apretaba, pero iba con Jairo, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. 12 largos años padeciendo de un azote en su cuerpo, flujo de sangre. Imagínense, todo un año entero, y vino un segundo año, y el tercer año, y allí estaba el azote, y el cuarto año, y estaba el azote, y el quinto, el sexto, séptimo año, y allí estaba el azote sobre esa mujer. El octavo, noveno, décimo año, y allí estaba el azote sobre esa mujer. 12 años sufriendo con un flujo indetenible. Alabado sea Cristo. Pero además del padecimiento físico de aquella mujer, también ella sufría moral y emocionalmente. Porque la ley de Moisés decía que toda mujer que padecía de flujo de sangre quedaba impura para ciertos rituales ceremoniales de la ley. Pero los judíos decidieron llevarlo al extremo y agarraban a aquellas mujeres y entonces no permitían que estuvieran en la sinagoga, ni permitían que fueran al templo, inclusive ni en sus familias podían estar. Eran excluidas. Eran marginadas. La gente no la miraba bien. La gente no quería tocarla ni juntarse con aquella mujer. Era un sufrimiento increíble lo que tenía. Y esta mujer trató por todos los medios posibles de sanarse, de curarse, pero nada le funcionó. Ella gastó, dice la Biblia, todo lo que tenía y nada había aprovechado. Dice que antes le iba peor. Esta mujer confió en cada médico que le dijeron. Le decían de un médico a un lado y ella corría a ese médico y le daba dinero, pero no resolvía. Y le decían de otro médico y corría hacia otro médico y le daba dinero y nada funcionaba. Y así fue corriendo de médico en médico y fue gastando todo lo que tenía hasta que llegó al último, el último dinero, la última posesión que tenía, y lo entregó con el anhelo de sanarse, pero no resultó, le iba peor. Así que esta mujer estaba en el peor momento de su vida. Estaba sin dinero, estaba enferma, estaba marginada. Alabado sea Dios. Pero algo sucedió. En el peor momento de su vida, alguien le habló de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Alguien le habló de Jesús. Quizás ella dijo, pero es que ya no tengo nada. Se me acabó el dinero. No, todo lo gasté. Pero le dijeron, es que Jesús no cobra un centavo por sanar a nadie. Bendito Dios. Es que es gratis. Jesucristo no cobra por sanar a nadie. Gloria a Dios. Es absolutamente por gracia. Es gratis. Es un regalo que Él quiere dar a la gente. Alabado sea Dios.
Cuando aquella mujer oyó hablar de Jesús, algo pasó en su corazón. Algo sucedió. La fe que estaba dormida en ella se activó otra vez. La esperanza regresó. El ánimo le volvió a aquella mujer, alabado sea Dios, porque comenzó a creer cuando le hablaron de Jesús. De tal manera que dice la Biblia que ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Sabe por qué? Porque ella decía, si tocare tan solamente en su manto, yo voy a ser sana. Mire la fe de aquella mujer. Le hablan de Cristo, ella que estaba en el peor momento de su vida, y le hablan de Jesús y se activa otra vez y dice, no, yo tengo que tocar solamente el borde de su manto y yo sé que voy a sanar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué aquella mujer quería tocar, aunque sea el borde del manto de Cristo? Es que los que le predicaron a ella acerca de Jesús sabían lo que había pasado con Cristo un tiempo atrás. Apenas 3 capítulos atrás, en Marcos capítulo 3, versos 7 al 12 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Pero fíjense, hermanos, que la gente en su desespero caía sobre Cristo. Porque apenas tocaban a Jesús eran sanados. Gloria a Dios. Aún los que estaban endemoniados eran libertados. Porque poder y virtud salía de Cristo. Y la gente que le habló a esta mujer, le habló acerca de estas cosas. Por eso esta mujer se llena de fe y dice, pero yo si tan solamente toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Alabado sea Dios. Y mira lo que pasó, versículo 29-32. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aleluya. Miren, hermanos, el poder de Cristo se activa con la fe. Amén. Porque en esta historia mucha gente estaba tocándole, pero no pasaba nada. Pero llega una mujer por detrás y toca el borde de su manto y al momento sale poder y virtud de Cristo y la mujer está sana y Cristo siente que sale poder de él. Porque la cosa no es tocarle por tocarle, sino hacerlo con fe. Amén. Hacerlo con un corazón que cree, que confía realmente en Cristo. Porque hay mucha gente que vienen a las congregaciones y no pasa nada en sus vidas porque no es con fe. Porque no lo hacen de corazón, alabado sea Dios. Pero esta mujer apenas le hablaron de Cristo, creyó con todo su corazón y comenzó a confesar su fe y a decir, si tan solamente yo lo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana, gloria a Dios. Y ella actuó en esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Actuó en su fe,
venció los obstáculos. Estaba débil después de 12 años, sí, pero venció los obstáculos, quitó a la multitud y llegó al borde del manto y recibió su milagro. ¿Cuántos le alaban a Él? Dios, aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Un problema de 12 años se resolvió en un momento. Un problema de muchos años se resolvió en un instante. Porque es que Jesús tiene la capacidad de resolver los problemas de años en un momento. En un momento. Y fíjese que Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos: pero maestro, si la multitud te aprieta, ¿cómo tú vas a preguntar semejante cosa? Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo y lo que había pasado. ¿Quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que había pasado? Claro que sabía. Sabía quién era, pero era necesario que la mujer hablara. Era necesario que ella testificara públicamente. Así como alguien vino y le habló a ella de Jesús y su fe se activó, ahora Cristo quería que ella también hablara, para que otros se activaran en su fe, para que esos que estaban tocando y no pasaba nada entendieran cuál era la razón por la cual había salido poder y virtud de Cristo. Hacía falta un testimonio público. Alabado sea Dios. Es por eso que en el versículo 33 y 34 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aleluya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Alabado sea Dios. Fíjense que esta mujer supuestamente debería haber venido con alegría, hermano, ¿verdad? Sin embargo, estaba temblando, estaba temerosa. ¿Por qué? Porque tenía temor de que aquella multitud de judíos que estaban allí, cuando escucharan que ella había sido una mujer impura, que los había tocado, quizás ellos no lo iban a recibir muy bien. Pero qué bueno que Cristo vino a sanar a los impuros. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que Cristo vino a sanar a los leprosos. Bendito Dios. Qué bueno que Cristo vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no hace falta apartar a los leprosos y a los impuros fuera del campamento, porque Cristo vino a sanarlos. Gloria a Dios. Así es. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cristo vino a llamar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esta mujer no solamente fue sana de su azote, sino que también fue salva. Cristo le dijo: tu fe te ha hecho salva. Es decir, que recibió mucho más de lo que vino a buscar. Ella vino por una sanidad, pero se fue con su sanidad y con la salvación de su alma, con el perdón de todos sus pecados. Porque Cristo es abundante, porque Él es poderoso, porque Él da mucho más allá de lo que nosotros pedimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, aleluya. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de aquella mujer sin Cristo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el destino final de aquella mujer si Cristo no la hubiera sanado? Afortunadamente, en el peor momento de su vida, alguien le habló de Jesús. Y ella tomó la mejor decisión de su vida: buscar a Cristo, creer en Cristo
tocar el manto de Cristo. Aleluya. Hoy tú puedes tocar también a Jesús. No con tus manos físicas, no, sino con las manos de la fe. Amén. Aquella multitud lo tocaba, lo apretaba, nada pasaba. Cuando viene una mujer con fe, algo pasó. Entonces, hoy esta noche, si tú tienes fe en Cristo, si tú crees en Cristo, tú puedes hoy tocar el borde del manto de Cristo, y poder y virtud saldrá del Señor para sanarte, para liberarte, cualquiera que sea tu problema. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Mire, ¿sabe usted cuántas personas a tu alrededor están como esa mujer? En el peor momento de su vida. ¿Cuántas personas a tu alrededor llevan años sufriendo y padeciendo alguna situación, sea en su matrimonio, sea con los hijos, sea en la finanza, sea en la salud? Hay gente ahora mismo que están deseando quitarse la vida. Hay gente que quizás sonríen por fuera, pero están llorando adentro. ¿Saben cuánta gente te rodean que están siendo atormentados y destruidos? ¿Sabes cuánta gente que te rodea están en el peor momento de sus vidas? Y yo te pregunto, ¿por qué tú no vas y le predicas a Cristo? ¿Por qué tú no sacas tiempo y vas y le hablas del Señor? La vida de esta mujer cambió cuando alguien le habló de Jesús. La vida de muchas personas allá afuera puede cambiar en el momento en que tú le hables de Jesús. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo dicen conmigo? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Otra vez. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ve y predícale a la gente de Jesús. Háblale de Cristo. Y si es un corazón de que tiene una buena tierra, de seguro va a creer en Cristo. Va a actuar conforme a esa fe. Y cuando toque el manto de Jesús va a recibir el milagro. Bendito Dios. Pero todo comenzó cuando alguien le habló de Jesús a esa mujer. Aleluya. Marcos capítulo 5, verso 35, seguimos la historia. Gloria a Dios. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Alabado sea Dios. No temas, cree solamente. Le llega la peor de las noticias a Jairo. La noticia que él no quería escuchar. Que su hija había muerto. Que Jesús quizás no había llegado a tiempo para sanar a su hija, según él. ¿Y cuántos pensamientos pudieron pasar por la mente de ese hombre en ese momento? Quizás él dijo, ¿para qué me humillé ante Cristo? ¿Para qué fui y me postré a sus pies delante de toda la gente? Ahora no tengo a mi hija y ahora de seguro voy a perder mis privilegios en la sinagoga. Lo voy a perder todo. Alabado sea Dios. Y para empeorar las cosas, la gente que vinieron a traerle la noticia le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto.
En otras palabras, deja a Jesús. Ya no se puede hacer nada. Lo que se podía hacer, ya no se puede hacer. Ya no hay solución. Ya no hay esperanza. No lo molestes más, déjalo. Ya no se puede hacer nada. Alabado sea Dios. Mis amados, yo quiero que usted escuche esto. La última palabra no la tienen las circunstancias de la vida. Amén, Jesús. La última palabra la tiene Jesús. Amén. Yo no sé si usted lo cree, Amén. pero no son las circunstancias de la vida las que tienen la última palabra. Es Jesús el que tiene la última palabra. Por eso justo en el momento cuando todo estaba perdido para Jairo, cuando humanamente no se podía hacer nada, aparece Jesús con una palabra que lo cambió todo. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Aleluya. No temas, cree solamente. En otras palabras, Jairo, no permitas que el desespero, no permitas que la angustia, no permitas que el tormento, que la desesperación se apodere de tu alma y de tu vida. No, Jairo, mantente creyendo, mantente confiando, mantente como viniste. Alabado sea Dios, bendito sea Cristo. Mis amados, si Jesús había decidido ir a casa de Jairo, no era para encontrarse con una derrota, ni para ser avergonzado, porque Jesucristo es un Dios de victoria y de vida. Amén. Algunos están muertos aquí esta noche. Aleluya. Lo voy a repetir, a veces se animan. Jesucristo es un Dios de victoria y de vida. Amén. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega en el momento adecuado. Aleluya. Quizás para los hombres sea tarde, pero Dios tiene su tiempo. Aleluya. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo actuar. Por eso le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Aleluya. Dile a tu hermano para que se anime: cree solamente. Cree solamente. Pero díselo. Dile: cree solamente. Mis amados, los justos estamos llamados a caminar por fe. No andamos por vista, sino por fe. No debemos ser movidos según las circunstancias de la vida, sino conforme a la palabra de Cristo. Eso es lo que debe mover nuestra vida. No las circunstancias, no lo que dicen los noticieros, no lo que está pasando en este mundo, no. Sino lo que Cristo dice, eso es lo que yo debo de creer. Eso es lo que debe mover mi vida. Estás orando por tu familia y ves con tus ojos que se alejan y se alejan de Dios. No creas eso. Estás oyendo que dicen: nunca iré ahí. Olvídate de eso. Cristo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Así será. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Yo no sé. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tampoco lo sé. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Así es. Esa es la fe, hermano. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que debe mover mi vida. Eso es lo que debe motivar mi vida. Por eso Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Alabado sea Dios. Por eso que la gente piensa que estamos locos, pero no estamos locos. Bendita locura. Porque mientras la gente anda en desánimo, en derrota, porque están fijándose en lo que dicen los noticieros, que los asustan, nosotros estamos gozosos y creyendo, porque Dios es el Dios de vida y de victoria. Amén. Gloria a Jesús.
Verso 37, hermanos, mire qué lindo lo que pasó aquí. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hicieron los incrédulos? Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, diga, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que de verdad le dolía el asunto, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Cuántos le alaban a él? Amén. Jesús echó fuera a todos los burladores. Bendito Dios. Esa gente, cuando Cristo dijo: ¿por qué alborotan? ¿Por qué están así? La niña no está muerta, sino que duerme. Alabado sea Dios. Una declaración de fe de Cristo. Antes que ocurriera el milagro, ya Él lo estaba declarando lo que iba a hacer. Pero los incrédulos se burlaron, se rieron en la cara de Cristo. Lo hicieron de tal manera que para tratar de avergonzar a Cristo. Pero ¿qué hizo el Señor? Los sacó a todos de allí. Porque no eran dignos de ser testigos del milagro que iba a ocurrir allí. Alabado sea Dios. Mire, hermano, los burladores no tienen parte con Dios. Eso Dios los rechaza, los saca fuera. A no ser que ellos se arrepientan, esa gente nunca va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Los burladores solo atraen el juicio de Dios a sus vidas. Por eso, si usted quiere ver a Jesús obrando en su casa, obrando en su vida, apártese de los burladores, apártese de los incrédulos, porque esa gente lo único que atrae es el juicio de Dios para sus vidas. Solo los hombres y mujeres de fe van a ver la gloria de Dios. Cristo dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Escuchó la fórmula? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Hay alguno que cree aquí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Mire cómo culmina esta historia, verso 41, hermano. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Una frase en arameo, porque Jesús hablaba arameo. Y dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Cuántas palabras mencionó Jesús para hacer el milagro? 2. Talita cumi. Con 2 palabras de Cristo ocurrió el milagro. La palabra de Cristo tiene tanto poder que aún los muertos resucitan. Aleluya. Cuando Cristo habla, aunque sean 2 palabras, los muertos resucitan. Bendito Dios. 2 palabras. Talita cumi. Y la niña resucitó. Por eso te digo, confía en la palabra de Cristo. Confía en la palabra de Cristo. Amén. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por el poder de su palabra todo lo que existe se sustenta. Por el poder de su palabra. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por eso te digo, confía en la palabra de Cristo.
No en lo que digan los noticieros, no en lo que digan los hombres. Confía en la palabra de Cristo y el milagro ocurrirá. Amén. Dos Así será, palabras, Señor. dos palabras nada más bastó para que ocurriera el milagro. Talita cumi. Y la niña se levantó. Qué poderoso es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Miren la palabra. Amén. Mientras la palabra de los hombres produce temor, desesperación, la palabra de Cristo produce milagros. Amén. Escuche los noticieros para que usted vea, sale usted ahí con tanto miedo. Y esto, que si el COVID, que si la variante no sé qué, que si cuántos muertos, que si la bolsa se cayó, que si esto, que si lo otro. La gente sale espantada de ahí. Escuche la palabra de Cristo para que usted vea que sale animado, que sale con fortaleza, que los milagros ocurren. Gloria a Dios. Amén. Así es. Cuando oyó hablar de Cristo, aquella mujer, su fe se activó. Tiene mucho poder la palabra de Cristo. Alabado sea Dios. Jairo esperaba una sanidad. Y sin embargo recibió un milagro mayor. Una resurrección de entre los muertos. Alabado sea Dios. Por eso es que vale la pena confiar en Cristo, hermanos, porque Él siempre da mucho más allá de lo que nosotros pedimos. La mujer del flujo de sangre solamente quería ser sana, pero recibió también la salvación. Jairo solamente quería una sanidad, pero recibió una resurrección de entre los muertos. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Efesios 3, verso 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Dios es abundante. Dios es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y cuando nosotros le pedimos una cosa, Él se desborda en bendición. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque nuestro Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Él le damos gloria en la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor esta noche, hermano? Alabado sea Cristo. ¿Y cuál fue el resultado de aquel milagro? Dice, y se espantaron grandemente. Se espantaron cuando vieron aquello. Gloria a Dios. Es que Cristo tiene la capacidad de asombrarnos. Porque Él es un Dios de maravillas. Él es un Dios de maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repitan conmigo, Jesucristo Jesucristo es el mismo es el mismo ayer ayer, y hoy. y por los siglos. Lo mismo que Jesús hizo ayer, lo hace hoy y lo hará siempre. No sé si alguien aquí lo cree. Amén, Jesús. Cristo tiene poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Cristo tiene poder. Su gloria, su gracia, su favor se derrama no solamente sobre los hombres, también sobre las mujeres y aún sobre los niños se derrama su gloria y su gracia. Cristo tiene poder y autoridad, escúchame bien, sobre ese problema que tú tienes. Bendito tú eres. Yo pensé que iba a decir amén. Amén, gloria a Dios. Cristo tiene poder sobre ese problema que tú tienes. Amén. Gloria a Dios. Solo necesitas humillarte ante Él, Así mismo. rogarle a Él, y Él hará lo que sabe hacer: milagros. Milagros. ¿Qué sabe hacer Cristo? Milagros. ¿Qué sabe hacer Dios? Milagros. A ver si repiten conmigo. Jesucristo es el mismo Ayer, y hoy y por los siglos. Cuando venga el problema que tú creas que es demasiado grande,
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. lo mismo que hizo ayer, lo hace hoy. Y lo hará siempre. Quizás tú estés pasando por un quebranto en tu vida o en tu casa y tú no sabes qué hacer o tú no sabes por qué te vino ese quebranto. Pero hoy te digo, vuélvete a Cristo. Búscale con todo tu corazón. Humíllate ante Él. Toca el borde de su manto a través de la fe y poder y virtud saldrá de Cristo para ayudarte. Amén. Y no solo Jesús quiere sanar tu vida, escúchalo bien. Jesucristo también quiere salvar tu vida. Porque Él dijo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Es decir, el quebranto también es una manera en que Dios habla. A través del quebranto, Jesús nos manda un mensaje. Y el mensaje es, conviértete, arrepiéntete, humíllate, busca mi rostro y verás mi gloria. Aleluya. Así que los quebrantos tienen también un propósito de parte de Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a algunos que todavía no creen. Vamos a escuchar este canto. Gloria a Dios. Ponme el canto, por favor. ¿Cuántos quieren que el Señor los resucite esta noche? Aleluya. Creo que uno o dos más o menos quieren que. ¿Cuántos quieren ser resucitados esta noche? Aleluya. Gloria a Dios para siempre, Señor amado. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Aleluya. No veo la luz. Oh sí, Señor. Están tratando de enterrar mi alegría. Bendito sea Dios. Intentan ver mis Sueños sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días se revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera. Oh, sí, Señor. Usted puede, mientras este canto se va escuchando, usted puede decirle a Jesús, necesito de un milagro, Señor. Usted sabe la situación que usted tiene en su vida. Usted sabe por lo que está atravesando y Dios también. Pero Él te ha dado unas perlas esta noche. Y te ha dicho, si tú haces como Jairo, si tú vienes humillado, humillada a mi presencia, si tú ruegas ante mi presencia, hay un milagro que viene en camino. Gloria a Dios. Así que esta noche aprovecha para orar y clamar a Dios y para pedirle, suplicarle por esa situación que tú estás atravesando. Nadie fue a pedirle el milagro por Jairo. Él fue personalmente a pedir por su milagro. Entonces que nadie pida por ti, pídelo tú al Señor. Llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Vamos, pídele un milagro al Señor esta noche.
noche. Los que están clamando a ti esta noche, Jesús. Los que con sinceridad están clamando a ti esta noche, Padre. Bendito sea Jesús. Aleluya. Yo te pido, Señor, que tú vayas obrando, que la mano tuya de poder esté allí sobre ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Vaya clamando, hermano. Vaya clamando al Señor. Ven clamando al Señor. Ven clamando y dile, haz un milagro. Hay gente aquí que sabe que lo que necesita que es un milagro. Porque solo un milagro de Dios los puede sacar de la condición en que están. Alabado sea Dios. Eso tú lo sabes. Por eso, pídele al Señor. Pídeselo tú. No esperes que nadie venga a pedírselo por ti. Es muy bueno que los demás oren por ti. Es maravilloso. Pero mejor es que tú ores al Señor. Que tú busques al Señor. Que tú clames a Cristo. Hay gente aquí que necesita que Dios haga un milagro en su familia, que toque el corazón de sus familiares para que se salven. Hay gente que necesita un milagro en sus papeles. Alabado sea Dios. Hay gente que necesita milagros aquí, hermano. Alabado sea Dios. Pero nadie lo va a pedir mejor que tú. Nadie lo va a pedir mejor que tú. A aquella mujer le hablaron de Jesús y se activó en su fe. Y fue y venció todos los obstáculos y llegó a donde estaba Cristo y tocó el borde de su manto y recibió el milagro. Entonces yo te digo esta noche, clama a Cristo, clama a Jesús, clama a Jesús, aleluya, clama a Jesús esta noche, clama a Jesús esta noche.